Hebreos capítulo 12. Hace algunas semanas empezamos, ¿verdad?, a predicar a una serie nueva que titulamos Avanza, ¿verdad? Ya tenemos 3 semanas, ¿verdad?, compartiendo bajo ese tema, Avanza. Y hoy yo quiero leer la escritura y yo quiero trabajar o quiero predicar bajo el tema cargas que nos impiden avanzar. ¿Escuchó? Amén. Si usted es de las personas que le gusta tomar apuntes, por favor, tome nota de eso. Quiero predicar bajo el tema cargas que nos impiden avanzar. Cargas que nos impiden avanzar. Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer 2 versículos y de ahí nos vamos. Amén. ¿Lo tenemos? Hebreos, capítulo 12, una porción de la escritura muy conocida. Dice: por tanto, nosotros también, tenía unos meses, bueno, fue hace tanto tiempo, pero yo creo que sí fue unos meses después de que vine yo a conocer al Señor. Yo me recuerdo que en este sueño, yo me veía caminando por una montaña, y yo me veía caminando por una montaña con una mochila, y esa mochila, yo me recuerdo así muy vagamente de ese sueño. Y en esa mochila yo traía algunos víveres, o sea, traía cosas buenas, no traía cosas malas. Yo me recuerdo que traía unas botellas de agua, me recuerdo que traía algunas latas de comida, no sé, yo creo que iba a acampar por allá, no sé. Pero yo me recuerdo que en ese sueño yo traía una mochila y traía cosas buenas en esa mochila, pero en ese sueño yo recuerdo que mientras iba avanzando más, esa mochila, aunque traía cosas buenas, se me hacía muy pesada, y conforme caminaba más, se me hacía más pesada y me impedía avanzar. Y yo me recuerdo que cuando estaba teniendo ese sueño, yo tuve que tomar una decisión, que aunque traía cosas buenas que me iban a permitir a tener supervivencia en esa montaña, yo tuve que hacer una decisión, y la decisión que yo hice fue dejar la mochila. Yo me recuerdo que cuando, esto es un sueño, ¿ok? Y yo me recuerdo que cuando dejé esa mochila, pude avanzar libremente. Y yo me recuerdo que no solamente pude avanzar libremente, sino que ahora pude llegar, no sé, como que en ese sueño tenía una meta a dónde llegar, y yo llegué y llegué con bien. Y yo pude ver coronado, por decirlo de una manera, el poder llegar. Yo me recuerdo que cuando yo decidí dejar esa mochila y comencé, no solamente caminaba, sino que ahora podía correr. Y cuando yo me recuerdo que cuando llegué a la cima de esa montaña, vi algo que, bueno, tal vez yo creo que en una montaña no mucho se ve, pero yo me recuerdo que cuando llegué a la cima, yo miré muchos manantiales de agua corriendo, y no solamente miré muchos manantiales de agua corriendo, pero también vi muchos árboles frutales. ¿Sabe qué? Yo entendí algo en ese sueño, que cuando yo decidí dejar mi mochila, aunque traía cosas buenas, cosas que me iban a servir, cuando yo decidí dejar esa mochila, pude avanzar con más libertad, y cuando llegué allá, encontré lo que yo necesitaba. Y mientras yo veía y estudiaba esto, yo analizaba lo siguiente, que muchas veces hay cosas en nuestra vida que no nos permiten avanzar al ritmo que Dios desea que nosotros avancemos. A veces son cosas buenas, no malentiendan, no siempre son cosas malas.
A veces son cosas buenas también. Yo entiendo que Dios quiere hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Y no hablo tan solamente de ministerio, sino hablo de aquellas cosas que Dios quiere producir en nosotros. Dios quiere hacer cosas en nosotros, pero para eso es necesario que nosotros podamos avanzar. Como le dije en este sueño que yo tuve, esta mochila traía cosas buenas, representaba cosas buenas. Traía supuestamente yo seguridad, algo que me iba a ayudar, ¿verdad? Bienes materiales, familia, trabajo. Hay veces nosotros tenemos cosas, y aunque a veces son buenas, pero a veces cuando nosotros dedicamos tiempo excesivo a cosas, muchas veces se convierten en cosas que nos detienen y nos impiden avanzar. A través de toda la Biblia, nosotros vemos ejemplos de personas que tuvieron que dejar cosas, y cuando ellos se decidieron a dejar lo que tenían que dejar, nosotros vemos cómo ellos pudieron cumplir con lo que Dios tenía para ellos. Yo quiero que voltees con la persona que está a tu lado y le digas, ¿estás decidido a dejar cosas? Algunos ejemplos que, por ejemplo, vemos en la Biblia, está el ejemplo de Abraham. Abraham, usted conoce la historia, Abraham tuvo que dejar a su parentela y tuvo que dejar su tierra, y fue la única manera que logró alcanzar lo que Dios tenía para él. En el caso de Ruth, se recuerda a Ruth. Ruth, su esposo murió, pero ella permaneció fiel a su suegra Noemí, ¿verdad? Y decidió que el Dios de su suegra iba también a ser el Dios de ella, y ella permaneció siendo fiel, y nosotros vemos cómo Dios, a través de la determinación de ella, nosotros vemos que de esa determinación viene el linaje del Señor Jesús. Vemos a nosotros, por ejemplo, a un Pablo, que tuvo que dejar su religiosidad y dejar su estatus con el fin de conocer a Dios. Pablo, cuando hace referencia a todas las cosas, dice, todo eso lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Tantas cosas que tuvo él que dejar, pero él lo hizo, y él dice, todo eso que dejé hoy lo tengo por basura. Y era bueno lo que él había dejado, por decirlo así, pero él dice, todo eso es basura y lo he dejado porque hoy mi fin es alcanzar a Cristo. Vemos, por ejemplo, a un hombre llamado Mateo que dejó su oficio, su estatus, con el fin de seguir al Señor. En esta versión en este versículo que nosotros acabamos de leer, la intención de Dios es que nosotros avancemos. La intención de Dios es que nosotros vayamos hacia adelante, y lo primero que nos dice es que nosotros nos despojemos de todo el peso y del pecado que nos envuelve fácilmente. Eso es lo que quiere decir asedia, del pecado que a veces nos envuelve, y dice que nos despojemos de eso y que podamos correr con paciencia. Ahora, yo leo eso y hay preguntas que vienen a mí. Hay preguntas que vienen, y yo quiero que usted se haga estas preguntas conmigo. ¿Cuál es el peso que hoy tenemos nosotros que dejar que no nos permite avanzar? Cada uno de nosotros sabemos cuál es aquella cosa que hoy nosotros no nos permite avanzar. ¿Qué hay en nuestras vidas que nos estorban o que no nos dejan ver claramente? Cada uno de nosotros sabemos. ¿Qué problemas tenemos nosotros con nuestro corazón, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos? ¿Cómo estamos nosotros emocionalmente? El escritor de Hebreos nos dice claramente que nosotros, la única manera de poder correr y de poder avanzar es que primeramente nos podamos despojar
de aquellas cosas que nos impiden caminar de una manera o correr de una manera correcta. Yo quiero hablar de 3 cosas en esta mañana. Y quiero enfocarme en 3 cosas que nos impiden a nosotros, avanzar. Quiero hablar de 3 cargas que nos impiden a nosotros avanzar para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Número 1. La primera cosa que nos impide a nosotros avanzar es la ofensa. ¿Me escuchó? La ofensa. Un escritor dijo lo siguiente, que la mayor trampa de Satanás es la ofensa. Quiero que podamos ver algo. Según el diccionario, la palabra ofensa se deriva de una palabra griega que se escribe escandalón. La palabra ofensa se deriva de una palabra griega que es escandalón, que originalmente se refería a la parte de una trampa que tenía la carnada. Y esta es una de las armas que con más frecuencia el diablo usa para detenernos a nosotros e impedirnos que nosotros podamos avanzar. ¿Cuánta gente nosotros hemos visto a través de los años que por causa de una ofensa se han detenido, no han avanzado? Hay mucha gente actualmente fuera de la iglesia, fuera de los caminos del Señor, porque se ofendieron con alguien, porque se ofendieron por algo. Hay gente muchas veces que viene a la reunión y por algo que dice el pastor se ofenden. Y el pastor nunca tiene la intención de ofender con lo que dice, siempre tiene la intención de edificar, pero muchas veces nosotros decidimos ofendernos y decimos, eso lo dijo por mí, el pastor está hablando de mí, el pastor está ventilando mi vida. No, el pastor nunca se ha parado aquí a ventilar la vida de nadie. El pastor siempre que se ha parado aquí, se ha parado a hablar la palabra del Señor, pero muchas veces gente decide ofenderse. Frecuentemente nosotros vemos que Satanás utiliza una ofensa para enredar a la gente. Mire lo que le voy a decir. En casos serios de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, Satanás utiliza la ofensa para hacernos caer y para que dejemos nosotros de seguir hacia adelante. Cuando nosotros decidimos ofendernos y nosotros no perdonamos, entonces nosotros vamos a descender y la ofensa nos va a llevar a un resentimiento. Y cuando el resentimiento toma lugar en nosotros, nos va a llevar aún más abajo y nos va a llevar a la falta de perdón. Y cuando la falta de perdón tiene lugar en nuestro corazón, entonces es cuando nos lleva a la raíz de amargura, lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia que cuando la raíz de amargura toma lugar en nuestro corazón, nosotros dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Sabe que la persona que se ofende, en lugar de avanzar, va descendiendo. ¿Por qué? Porque cuando uno está ofendido y uno no perdona, entonces uno luego desciende al próximo escalón. Y cuando uno se ofende y no perdona, entonces uno no solamente se está ofendido, pero ahora ya tiene un resentimiento. Y cuando uno no trabaja con el resentimiento, entonces el resentimiento lo hace descender a uno y tiene uno falta de perdón. La ofensa está haciendo callo en nuestro corazón y empezamos a descender y a descender. Y cuando nosotros
caemos en falta de perdón, descendemos aún más y descendemos nosotros a caer en una raíz de amargura. Y por eso usted ve gente amargada, gente que siempre está enojada. No estoy hablando de gente que no conoce a Dios, no estoy hablando de gente que no va a la iglesia, estoy hablando de gente que está en la iglesia. Mire, quiero que veamos ahí mismo en ese mismo libro donde estamos. Ahí mismo en Hebreos, vaya conmigo ahí mismo en Hebreos, en el mismo capítulo, un poquito más abajo. En el versículo 14 y el versículo 15, mire lo que dice. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15 dice: seguid la paz ¿con quién? ¿Con quién? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire lo que dice el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando nosotros permitimos que la ofensa tome lugar en nuestro corazón y no trabajamos con ella inmediatamente, y nosotros descendemos por el resentimiento, la falta de perdón y la raíz de amargura, el próximo paso es que empezamos a contaminar a los demás. Qué bueno fuera que cuando una persona es ofendida, el problema se quedara con ella. Pero cuando esta persona no trabaja o no hace lo que tiene que hacer para arreglar esta situación y empieza a descender, enseguida empieza a contaminar a los demás. ¿Alguna vez alguien le ha hablado mal a usted, el pastor? Nadie, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien ha tenido una manzana podrida en su frutero? ¿Qué ocurre si usted no saca esa manzana? Empieza a pudrir todo lo demás. La ofensa es igual. Si nosotros no trabajamos con la ofensa, sabe que está comprobado que el 99% de las ocasiones que una persona se ofende, la persona que supuestamente lo ofendió ni cuenta se dio, ni sabe que lo ha ofendido, sino hasta de pronto se da uno cuenta que, ¿por qué? ¿Por qué el hermano como que no quiere hablar? ¿Por qué el hermano como que se termina el culto y se va rápido? Antes se quedaba, antes saludaba, antes hablaba, y ahora ya no se queda, se va, no saluda, no hace, llega tarde, no ofrenda, no levanta las manos, no hace nada. ¿Qué pasó? Y después se da uno cuenta. ¿Sabe cuál es la manera correcta de trabajar con la ofensa? Enfrente a la persona que supuestamente lo ofendió a usted. Y dígale: hermano, eso que tú me dijiste me ofendió. Eso que tú me hiciste me ofendió, pero vamos a arreglarlo. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando la ofensa escala, es porque el ofendido no habla. Y cuando nosotros nos ofendemos y no hablamos y empezamos a descender por el problema de la ofensa, nosotros estamos echando carga a nuestra mochila, y eso nos va a impedir avanzar a alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia, para todo lo que tiene que ver con nosotros, por el simple hecho que nosotros decidimos cargar con resentimiento, con falta de perdón, con raíz de amargura en nuestra mochila, y eso nos impide avanzar, alcanzar lo que Dios quiere y tiene para nosotros.
Dígale a la persona que está a su lado, estás muy serio. Hermano David, usted siempre dice amén, ¿qué pasó? La tentación, ya la agarré con mano David. La tentación de sentirse ofendido es una trampa que se debe de evitar. Así como nosotros, yo creo, ¿cuántos de aquí? Voy a hacer una pregunta y quiero que usted sea sincero. ¿Cuántos de los que están aquí tomarían veneno? ¿Alguien? ¿Verdad que no? Cuando nosotros decidimos ofendernos, porque es una decisión, es como estar tomando veneno. Peor aún, es como nosotros decidir tomar veneno y esperar que la persona que se muera sea sea la persona que me ofendió a mí. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí tomaríamos veneno, pero cuando nosotros permitimos que la ofensa tome lugar en nosotros, es como estar tomando nosotros un veneno. Muchas personas nunca llegarán a hacer lo que Dios quiere porque se ofenden con facilidad, se llenan de amargura. Y la ofensa, cuando nosotros no trabajamos con ella, cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, la ofensa va a llegar a ser una piedra de tropiezo y no avanzaremos hasta alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Nadie te puede hacer un daño permanente si tú eres lo suficientemente maduro para rehusar la ofensa. Hermanos, nosotros no podemos permitir que el vivir de ofensa, no podemos permitir que eso nos impida caminar, avanzar y lograr aquello que Dios tiene para nosotros. Sacúdase la ofensa. El espíritu de la ofensa es algo que nosotros tenemos que rehusar y sacar de nuestra vida. Cuando nosotros nos ofendemos, sabe que aquella persona que se ofende siempre tiende a echarle la culpa a los demás. Hermano, ¿y usted por qué? No, es que ahí nadie me quiere. Es que no me toman en cuenta. Es que nadie me hace caso. Y siempre son los demás. Si hay algo que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida, es la ofensa. No permita, hermano, no permita que aunque lo ofendan, usted sea lo suficientemente maduro para enfrentar la situación y arreglar la situación con aquella persona que usted cree haber sido ofendido por ella. Hable con esa persona. ¿Por qué permitir ofenderse y no avanzar? La trampa de la ofensa, si nosotros no nos libramos de esa trampa nos va a matar.
esa trampa va a terminar por destruirnos. Esa trampa va a terminar por minar nuestro propósito en Dios y no lograr aquello que Dios soñó con nosotros por la simple y sencilla razón que nosotros decidimos permanecer en la trampa de la ofensa. Les conté alguna vez, a lo mejor ustedes lo han visto, los changuitos o los monos o los micos, no sé cómo le digan donde ustedes. Regularmente son unos animalitos muy inteligentes. Es muy difícil de atraparlos, son muy inteligentes y son ligeros. Pero a los changuitos, por muy inteligentes que ellos son, hay una trampa bien fácil que les ponen a ellos. Y les dan algo que les gusta a ellos. Y ellos cuando regularmente echan mano de eso no lo sueltan. ¿Me cabe la mano aquí? Sí me cabe. Ponen lo que les gusta del otro lado. Se los ponen acá. Y cuando ellos agarran, ellos ya no abren la mano, no pueden soltar lo que quieren. Pero eso, no soltar, ya no pueden librar su mano y de esa manera los sacan. La trampa es tan sencilla que si ellos abren su mano, ellos se pueden librar. Pero porque ellos no quieren soltar lo que tienen en la mano, entonces eso eventualmente los mata porque así los cazan. La ofensa es igual. Cuando nosotros caemos en la trampa de la ofensa y nosotros no soltamos, la ofensa tiene que ver con orgullo. Nosotros somos orgullosos y porque somos orgullosos, muchas veces no hablamos y no arreglamos la situación y eso nos impide, nuestro orgullo nos impide a nosotros librarnos de la trampa, pero nuestro orgullo es más grande. Es que yo no me voy a rebajar. Es que yo soy de Jalisco y los de Jalisco, aleluya. ¿Cuántos de Jalisco hay aquí? Uy, cada día son más los de Jalisco. Y terminamos como el changuito. Somos muy inteligentes y somos muy ligeros, pero no somos lo suficientemente inteligentes para dejar ir aquello que eventualmente nos puede llevar a la muerte. El librarse de la ofensa es un asunto personal y es un asunto del corazón y es una decisión. Es una decisión. Nadie puede decidir por ti. Es una decisión personal. Y cuando nosotros decidimos cargar con la ofensa, eso nos va a impedir que nosotros podamos avanzar. La orden del Señor es: despójense de todo peso y de todo pecado que los envuelve para que puedan correr con paciencia la carrera que tienen por delante. Cuando nosotros permitimos que en nuestra mochila, en nuestro bagaje, vaya también la ofensa, eso nos va a impedir a nosotros avanzar. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios para nosotros poder dejar de lado. ¿Sabe que muchas veces uno ni cuenta se da que la gente está ofendida hasta que alguien más le dice a uno? ¿Y por qué se ofendió? No, es que dice que usted no le saludó. No, es que dice que usted le hizo mala cara. Yo no le hago mala cara a nadie, así la tengo, mi cara no me ayuda.
Yo, no me ayuda la cara. No es que le hago mal la cara, así la tengo, no es la única que tengo. Es que dice que usted le hizo mal la cara. ¿Cuándo? Es que dice que usted regañó a su hijo. ¿Cuándo? Y si lo regañé fue porque andaba haciendo algo que no tenía que hacer. Y eso no lo regañé, nomás le dije, mi hijo, no haga eso, pero como su mamá, como es su tesoro, nadie le puede decir nada. Porque todos nosotros, nuestros hijos son los mejores portados. ¿Cuántos de sus hijos se portan mal? Nadie, ¿verdad que no? Uy, mi hijo es imposible de hacer eso, decimos nosotros. No, hombre, mi hijo es el que mejor se porta. Es que es su hijo. Por eso usted lo ve así. ¿Cuántos de sus hijos son bien portados? Todos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen hijos mal portados? Aleluya. Yo pensé que nada más los míos eran mal portados. También los de usted, gloria a Dios. Nosotros debemos de dejar aquello que nos impide a nosotros avanzar. Y la ofensa es algo que nosotros debemos de arrancar de nuestra vida. Y si yo creo que alguien me ofendió, la mejor manera es ir con esa persona. Hermano, ¿sabe qué? Yo creo que, ¿sabe que de la manera que usted me habló, yo siento que está mal? Yo pienso que eso que usted me dijo, y arreglar la situación. Pero no solamente irse, hablar mal, decir cosas que no son. Tenemos nosotros que tomar la decisión de nosotros no ser personas que nos ofendemos fácilmente. Es una decisión. No cae en nadie que están ofendidos con todo mundo. Y esa gente está estancada, no avanza. ¿Sabes por qué? Porque la gente que decide ofenderse no va a caminar. Por eso en esta mañana, mis hermanos, la primera cosa con la cual nosotros tenemos que dejar para que podamos avanzar al destino que Dios tiene para nosotros es la ofensa. Número dos. ¿Qué es otra cosa que a nosotros nos impide, o otra carga que a nosotros nos impide avanzar? Número dos, la falta de compromiso. Falta de compromiso. El Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21 dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El compromiso, si nosotros podemos definir compromiso, tiene que ser lo siguiente: el compromiso es permanecer haciendo algo hasta que haya sido totalmente terminado. Nosotros como hispanos, como mexicanos, como latinos, somos personas que dejamos muchas cosas a la mitad. ¿Habrá alguien aquí así? Que empieza algo y no lo termina. Que empieza un proyecto y lo deja a la mitad. Oye, ¿y cuándo vas a terminar de pintar eso? Es que está haciendo mucho calor. Y luego después está haciendo mucho frío. Y siempre hay algo, pero la falta de compromiso nos hace a nosotros dejar todas las cosas por la mitad.
compromiso, nuestro compromiso le demuestra a todos nuestras verdaderas convicciones. Cuando yo tengo compromiso, cuando yo soy una persona comprometida, cuando yo soy esa persona que dice sí y llego, eso le demuestra a los demás en dónde están mis convicciones. Pero cuando yo soy una persona que digo sí voy a llegar y no llego, eso también habla de sus convicciones, en dónde están. El compromiso empieza en el corazón. Hay personas que quieren ver las cosas bien hechas sin ninguna clase de compromiso. El compromiso es probado por la acción. Es decir, la mayor muestra de que soy una persona comprometida es que soy una persona que hago lo que digo que voy a hacer. Hay personas que me dicen, pastor, ahora sí, pastor. 2 veces, 3 veces, pastor, ahora sí. 4 veces, pastor, ahora sí. 5 veces, pastor, ahora sí. Yo nomás oro que ahora sí sea de veras. Ahora sí, pastor. Como dicen los hermanos colombianos, pastor, ahora sí para las que sean. Una cosa es hablar de compromiso y otra cosa es hacer algo al respecto. Un teólogo llamado Arthur Gordon dijo lo siguiente: nada es más fácil que decir palabras y nada es más difícil que vivirlas día a día. Una persona con compromiso es una persona que hace lo que dijo que iba a hacer. Una persona con compromiso es una persona que lo hace aunque los demás no lo hagan. Una persona con compromiso es una persona que hace las cosas aunque los demás no hagan nada. No, es que no va nadie, pastor. ¿Y a usted qué? Vaya usted. Usted no va a dar cuentas por los demás. Usted va a dar cuenta por usted. Pues que yo sí quiero ir, pastor, pero es que nadie va. Pues si usted quiere ir, usted vaya, que no vaya nadie. Ellos se la pierden, usted vaya. Alguien dijo lo siguiente: yo quiero que usted se identifique en uno de esos grupos, porque en uno de esos grupos caemos todos. Hay 4 clases de personas en el área de compromiso. Y todos caemos en una de esas. Identifique usted en cuál está. 4 clases de personas en el área del compromiso. Número 1. Están los improvisados. ¿Quiénes son estos? Son personas que no tienen ninguna meta, por lo tanto no se comprometen con nada. Yo aquí donde estoy bien. No le hago daño a nadie. Sí hace daño, estorba. Ay, está muy duro. Ahora están muy serios. ¿O soy yo? Número 2.
están los inseguros. ¿Quiénes son estos? Son los que no saben si pueden hacer lo que se comprometieron a hacer, por eso mejor no se comprometen. Dicen, no, es que no sé si pueda. Y no se comprometen con nada. No le prometo nada, pastor. ¿Sabe? No se comprometen. ¿Por qué? Es que, y la excusa que ponemos es que no le quiero quedar mal. A mí no me queda mal, hermano. Número 3. Están los inconsistentes. ¿Quiénes son estos? Son las personas que empiezan bien, pero renuncian cuando las cosas se ponen difíciles. Y número 4, están los comprometidos. ¿Quiénes son estos? Son las personas que establecen metas, se comprometen con sus metas y pagan el precio por lograrlas. Mi pregunta es, ¿en cuál de estos 4 grupos estás tú? ¿Somos improvisados, somos inseguros, somos inconsistentes o somos comprometidos? ¿En cuál grupo estamos? Y cuando nosotros somos una persona que no tiene compromiso, el apóstol Santiago lo compara como una persona que tiene doble ánimo. Con una persona que es fácil que la marea o las olas se lo lleven de un lugar hacia otro. ¿Por qué? Porque su corazón siempre está dividido. Un día quieren y el otro día no quieren. Un día están en la cima, pero el otro día están en el valle. Inconstantes. La falta de compromiso siempre nos llevará a ser personas inconstantes. Y cuando nosotros somos personas que no tenemos compromiso, eso nos va a impedir a nosotros avanzar. Yo pensé que iba a escuchar un amén por lo menos. Es el cosmo. Ofensa, falta de compromiso y conformismo. La semana pasada estuve predicando de la mujer de Lot, ¿se recuerdan? Ahí ocurrió una situación que la semana pasada no la toqué mucho, pero que hoy la quiero tocar en este punto. ¿Se recuerda cuando los ángeles descendieron a Sodoma y a Gomorra? Descendieron los ángeles para sacar a Lot y a su familia de la destrucción que venía. Dios dijo, voy a destruir esa ciudad. Lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra era tan fuerte que subió ante la presencia de Dios y Dios dijo, voy a destruir la ciudad. Pero Dios también, cuando Él dijo que iba a destruir la ciudad, Él también dijo que iba a sacar a Lot y a su familia de ahí. Cuando vienen los ángeles y le dan la noticia a Lot, le dicen 3 cosas. Le dicen, Lot, Dios va a destruir esta ciudad. Y luego le dicen, Dios quiere que te saquemos. Y la orden de Dios para Lot, de los ángeles, la orden que Dios le dio a los ángeles para traerle a Lot, era que iba a destruir la ciudad y que quería que ellos lo sacaran para llevarlos al monte de Dios. Léalo usted, nosotros lo vimos la semana pasada. Y luego dice que en medio de Sodoma y Gomorra y el monte que Dios quería llevar a Lot, había
un monte que se llamaba Zoar, que Lot se quiso quedar en Zoar. ¿Por qué es importante esto? Es importante esto, mis hermanos, porque cuando Dios quiso sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, Dios lo quería llevar al monte que él había escogido para él, pero Lot decidió quedarse en Zoar. Zoar significa lugar pequeño, significa ciudad pequeña. Este lugar, simbólicamente, Zoar significaba lo poco. Dios lo quería llevar a su abundancia, a lo excelente, pero Lot se conformó con lo poco. Y cuando Lot se conformó con lo poco, aconteció algo que nosotros lo tocamos así de una manera muy superficial. Aconteció algo que fue de mucha destrucción para el futuro, no solamente de Lot, pero para el futuro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Lot se conformó. Lot se quiso quedar en esa ciudad pequeña. Dios lo quería llevar a su monte, Dios lo quería llevar a un lugar espacioso, pero Lot se conformó con algo pequeño, con Zoar, con lo poco. ¿Sabes qué aprendí yo de esto? Que si Satanás no impide que salgas de Sodoma y Gomorra, Satanás no pudo impedir que saliera de Sodoma y Gomorra. Si Satanás no puede impedir eso, muchas veces Él nos querrá llevar a la mitad del camino. Él no pudo impedir que Dios lo sacara de aquí, pero sí, de cierta manera en el corazón de Lot trabajó para que él se quedara, se conformara y no avanzar hasta el monte que Dios había preparado para él. Y muchas veces nosotros estamos igual y nos conformamos con lo que tenemos, con ir, está bien, yo voy a la iglesia el domingo a las 10 de la mañana, pero no me inviten a una vigilia, porque yo voy el domingo, yo me conformo con ir el domingo. Yo vengo el domingo, pero no me inviten a las 9 de la mañana a orar, porque yo me tengo que levantar más tarde. Mis hermanos, este tiempo es un tiempo en el cual nosotros no podemos estar dormidos, no podemos permanecer conformes, tenemos que anhelar más. Yo creo que este es un tiempo en el cual Dios nos está llamando a avanzar. Es un tiempo en el cual Dios nos está llamando a ir hacia adelante, a despojarnos, a no conformarnos, sino que anhelar más y más y más. No importa lo que tenga que hacer, no importa el precio que tenga que pagar, no me quiero conformar con la situación en la cual estoy. Yo quiero ir por más. Gracias por ese amén, esposa mía. Cuando yo veo a Lot, con una persona que fue conformista, y una persona conformista. Si usted ve una persona conformista, es una persona que tiene una vida mediocre, porque es una vida que se vive a medias. Hágame un favor, voltee con la persona que está a su lado y dígale:
el pastor no está enojado. Sí, porque me están viendo así como que yo estoy enojado, ¿sabe cómo los estoy? Porque yo los puedo ver a todos, aunque les puedo ver una mala mirada, pero puedo ver en su mirada como que se siente como que los estoy regañando. No, no es así. Por eso dígale, el pastor no está enojado. Es más, dígale, y si está enojado, no te ofendas. De acuerdo a lo que escogió Lot, así fueron las consecuencias. Dios lo quería llevar al monte, él decidió quedarse acá y nosotros lo vimos la semana pasada. Se recuerda cuando las hijas de Lot acuerdan hacer esto. De ese momento nacieron dos hijos, nació Moab y nació Amón. Y estos dos muchachos que nacieron dieron a luz dos grandes pueblos, los moabitas y los amonitas. Estas dos naciones, con el paso del tiempo, se convirtieron en dos grandes enemigos del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios de Israel. Y Sofonías, mire lo que dice Sofonías en el capítulo 2, versículo 9. Sofonías dice lo siguiente, dice: Moab será como Sodoma y los hijos de Amón serán como Gomorra. En Deuteronomio 23:3 agrega lo siguiente: no entrará ningún moabita en mi congregación. ¿Sabe qué me doy cuenta con esto? Que esto ocurrió porque este hombre, Lot, se conformó con llegar a un lugar solamente sin ir al lugar que Dios tenía para él. El conformarnos muchas veces, el conformarnos con un sueño inferior al que Dios tiene para nosotros, puede acarrearnos efectos devastadores. Es por eso que nosotros tenemos que no conformarnos como estamos hoy, sino tenemos que, yo no estoy hablando de conformarte de que, es que de conformarte a vivir donde vives y anhelar una casa más grande, un carro muy grande. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de tu vida espiritual. Que quieras avanzar en tu vida espiritual, que así como anhelas tener un carro mejor, como anhelas tener una casa mejor, que anheles también ser un mejor creyente, que anheles también ser un creyente que crece en todas las áreas, así como le dijo Pablo a Timoteo, que seas ejemplo en amor, en fe, en conducta, en pureza, que se dejen ver en ti la evidencia del trabajo del Espíritu Santo en tu vida, que te determines a dejar de vivir una vida cristiana mediocre y decidas avanzar en pos de lo que Dios tiene para ti, y que veas que Dios tiene muchas cosas más de lo que tú hoy estás disfrutando. Pero para eso tienes que sacudirte la ofensa, para eso tienes que sacudirte la falta de compromiso, para eso tienes que sacudirte el conformismo y decidir avanzar hasta que veas a Dios obrar y trabajar en tu casa, en tus hijos, en tus generaciones futuras, y que puedas tú ver a Dios obrar en tu vida. Es muy bonito escuchar lo que Dios hace con este y con aquel, pero es más bonito cuando Dios lo hace contigo. Pero para que Dios lo haga contigo, hay cosas que tienes que dejar atrás. Hay cosas que te tienes que despojar, y entonces empezar a correr libremente y puedas alcanzar aquello que Dios ya planeó para ti. Mi pregunta para ti esta mañana es: ¿qué vas a hacer?
¿qué vas a hacer? El deseo de Dios es que nosotros avancemos, pero para que podamos avanzar hay cosas que tenemos que dejar. Tengo que despojarme de la ofensa, tengo que despojarme de mi falta de compromiso y tengo que despojarme del conformismo, de pensar que lo que tengo de Dios ahorita es suficiente. No, Señor. De pensar que con ir un día, una vez a la semana a la iglesia es suficiente. Con pensar que con los 20 minutos que oro a diario es suficiente. Que pensar con los 5 capítulos de la Biblia, si es que los leo, son suficientes. No, no te conformes. Lee más, ora más, ve a la iglesia más, comprométete más, suelta aquellas cosas que las limitaciones, y es tiempo que dejemos aquello que nos está deteniendo y que podamos avanzar hacia el futuro glorioso que Dios tiene preparado y destinado para nosotros. Póngase de pie conmigo esta mañana. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cuál es el peso que tengo hoy que no me permite avanzar? Mi pregunta para ti esta mañana es: ¿vas a caminar o vas a correr hacia el propósito que Dios tiene para ti? Mi pregunta es: ¿qué hay en mi vida que me estorba y no me deja avanzar libremente? ¿Qué es? Tenemos todo para avanzar. Tenemos todo para conquistar. La pregunta es: ¿qué nos impide avanzar? Más allá. Si yo sé qué es lo que me impide, la próxima pregunta es: ¿qué voy a hacer? Nos vamos a quedar como Lot y decir: aquí donde estoy bien, cuando Dios tiene algo mucho mejor. O me voy a quedar en ese lugar es pequeño, en ese lugar que yo pienso que está bien, que es seguro, pero que no es lo mejor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, he entregado la palabra que tú has puesto en mi corazón. Señor, en esta hora, yo te pido que nos des gracia, Señor, para soltar aquellas cosas que nos impiden avanzar. Que saquemos de nuestra mochila aquellas cosas que nos hacen contrapeso y no nos permiten avanzar. Señor, que las excusas que ponemos para no comprometernos, que las excusas que ponemos para conformarnos, podamos en esta hora nosotros deshacernos de ellas, entendiendo que delante de ti no hay excusa que valga. Aquellos que tú invitaste, Señor, y se excusaron, se escudaron uno a uno,
tengo un negocio que atender, tengo que atender mi trabajo, me acabo de casar, tengo que atender mi casa, acabo de hacer una inversión y tengo que ir a chequear esa inversión. Señor, ayúdanos a no poner excusas. Señor, ayúdanos a despojarnos de las excusas que impiden que nosotros podamos avanzar de una manera libre. ¿Por qué no levanta sus manos ahí donde está y le dice: Señor, ayúdame? Si tú eres una persona que te ofendes con facilidad, dile: Señor, ayúdame a tratar con la ofensa. Y si tú estás ofendido por algo, háblalo. Si tú estás ofendido con alguien, háblale a esa persona. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. No permitas que la ofensa te atrape y te impida avanzar hacia lo que Dios tiene para ti. Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes a despojarnos ayúdanos, Señor, a soltar nuestro orgullo y de poder perdonar y de poder hablar con esa persona que nosotros pensamos que nos ofendió. Ayúdanos, Señor. Si tú eres esa persona, dile: Señor, ayúdame. Tengo problemas con la ofensa, me ofendo rápido, me ofendo por todo. Me ofendo cuando me hablan bien, me ofendo cuando me hablan mal, me ofendo cuando me ven bien, me ofendo cuando me ven mal. Dile: Señor, ayúdame. Necesito tu ayuda, Señor. La única manera de soltar cosas es renunciando a ellas. Si tú eres una persona que batallas con la ofensa, dile: Señor, en esta hora yo renuncio a todo espíritu de ofensa. Renuncio al espíritu de la ofensa. No tiene parte este espíritu en mi vida. Tu palabra dice, Señor, que tú me diste un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Yo renuncio al espíritu de ofensa en mi vida en el nombre de Jesús. Yo decido no ofenderme. Decido madurar. Decido ser una persona madura. Solamente a la gente madura, solamente a la gente madura se le puede confiar una herencia. Señor, gracias, porque hoy me hablas a tiempo a mi vida para despojarme y para deshacerme de las cosas que tengo para poder avanzar a lo que tú tienes preparado para mí como individuo, como familia, como ministerio. Avanzamos hacia adelante. Nosotros no retrocederemos, nosotros avanzaremos, porque sabemos que delante de nosotros está lo que tú has prometido. Y solamente aquellos que se han decidido avanzar, solamente aquellos que han decidido caminar, son los que alcanzarán
las promesas que tú has hecho. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no le das gracias a Dios? Dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Porque yo sé, Señor, que tu palabra, Señor, siempre me da el consejo que yo necesito. Tu consejo es siempre fiel. Tu consejo es siempre veraz. Y yo te doy gracias por tu palabra.